Vamos a hacer ahora un ejercicio de estequiometría. En la estequiometría vamos a tener una reacción química, como vemos aquí, que ahora vamos a leer en el enunciado y que ya la he escrito aquí abajo. Y una vez que hemos escrito la reacción química, lo primero que tenemos que hacer es ajustar dicha reacción química, independientemente de lo que nos pidan en cada uno de los apartados. Si no tenemos bien formulada la reacción química y bien ajustada, entonces el problema ya estará mal. Con lo cual es muy importante este primer paso, aunque no nos lo pidan en ningún apartado del problema. En la estequiometría vamos a aprender a pasar o a estudiar las proporciones o cantidades entre los distintos compuestos que forman una reacción química. Puede ser en gramos, en moles, en litros, en moléculas. En vídeos anteriores hemos aprendido ya a pasar dentro de una única sustancia de moles a moléculas, de moles a gramos o de moles a litros. Pero ahora además vamos a aprender a pasar de moles de esta sustancia a moles de cualquier otra sustancia de la misma reacción química o de gramos de esta sustancia a gramos de cualquier otra sustancia de esta reacción química. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho al principio, es escribir la reacción química del enunciado. Lo leemos. Reaccionan 350 gramos de carbonato de calcio. El carbonato de calcio, ya os lo he puesto yo aquí formulado, es CaCO3. Reaccionan, se suman con ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, os recuerdo que es HCl, puesto que los ácidos que terminan en hídrico son los que se producen por la unión del hidrógeno con los elementos del grupo 16 o 17, como es el caso. Seguimos leyendo. Produciendo, las reacciones químicas, siempre que nos digan produciendo, vamos a escribir nuestra flechita. Y se produce cloruro de calcio, que está aquí formulado. El cloruro de calcio se une el calcio con el cloro, con sus valencias correspondientes se forma CaCl2. Además se forma dióxido de carbono, que le tenemos aquí, y agua. Bueno, pues ya tenemos escrita nuestra reacción química. Lo primero, como he dicho, que hay que hacer es ajustar esta reacción química. Sabemos que para ajustar una reacción química tenemos que tener el mismo número de átomos en los reactivos que en los productos. Pues vamos a empezar. Aquí tenemos un calcio y en los productos tengo un calcio. Esta parte no habría que ajustarla. Aquí tenemos un carbono y aquí tenemos un carbono, con lo cual esta parte tampoco habría que ajustarla. Vemos, sin embargo, que tenemos dos cloros y aquí tenemos solo un cloro. Por lo tanto, para ajustar esta parte de la reacción, hemos puesto un 2 delante de la molécula del clorhídrico. De esta forma, el 2 sabemos que multiplica a toda la molécula, con lo cual el 2 multiplicaría tanto al cloro como al hidrógeno. Pero vemos que ya el cloro, al tener 2 aquí, ya quedaría ajustado con este 2 que hemos puesto en los reactivos. Vamos con los hidrógenos. Al poner este 2 delante, como acabo de decir, tenemos 2 hidrógenos en los reactivos. Me voy a los productos y veo que también tengo 2 hidrógenos, con lo cual está ajustado el número de hidrógenos. Y vamos con los oxígenos. En los reactivos tenemos 3 oxígenos y en los productos tenemos 1 más 2, 3 oxígenos. Con lo cual, con este coeficiente quedaría ajustada esta reacción química. En este caso solo ha sido necesario un coeficiente. Estos números que indicamos delante de cada molécula para ajustar una reacción química se llaman coeficientes estequiométricos y nos van a dar la proporción de moles que hay entre cada una de las sustancias de la reacción química. Vale, pues una vez que ya tenemos la reacción química escrita y ajustada, cogemos el dato que nos den en el problema para hacer este ejercicio. Como vemos, el dato que nos dan en el enunciado son 350 gramos de carbonato de calcio. Pues lo que vamos a hacer es escribir ese dato debajo de la molécula correspondiente. Como es carbonato de calcio, lo escribo aquí debajo. 350 gramos. Y veo que en el apartado A lo que me piden son los gramos de dióxido de carbono. Pues voy a escribir debajo del dióxido de carbono lo que me piden. Esto es lo que me piden. Así voy a ver visualmente más claro el dato que me dan en el problema y a dónde tengo que pasar lo que me piden. Muy bien, para poder pasar de una sustancia a otra en una reacción química podemos hacerlo de gramos a gramos, es decir, mediante las masas, o lo podemos hacer con la proporción, como he dicho antes, que hay de los moles.
Lo vamos a hacer en este problema de las dos formas. Para hacerlo con las masas, que es más rápido en este caso porque me dan gramos y me piden gramos, lo primero que voy a hacer es colocarme debajo de la reacción química las masas moleculares. Vamos a poner aquí masas moleculares y me voy a poner debajo del carbonato de calcio la masa molecular del carbonato de calcio. Como sabemos, la masa molecular del carbonato de calcio se calcula sumando las masas atómicas de cada uno de los átomos que lo componen. En el caso del carbonato de calcio, tenemos un átomo de calcio que tiene 40 UMAS de masa atómica, más un átomo de carbono, que como vemos en el enunciado tiene 12, y más 3 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno tiene 16, lo multiplicamos por 3, y esto nos da una masa molecular de 100 UMAS. Por lo tanto, debajo de la reacción química, debajo del carbonato de calcio, pongo mis 100 gramos. Podría irme calculando cada una de las masas moleculares de cada uno de los compuestos que forman la reacción química, pero de momento solo necesito para hacer este apartado tanto el del carbonato de calcio como el del CO2, que es el que me piden, que es el otro que voy a calcular. Así que vamos a calcularnos el CO2 y tenemos un átomo de carbono que pesa 12 más 2 átomos de oxígeno que son 16 cada uno. Esto nos da 44 UMAS y lo pongo también debajo del dióxido de carbono. Si uno de estos dos compuestos en la reacción química tuviese delante un coeficiente estequiométrico distinto de 1, como es el caso, habría que multiplicar estas masas moleculares por el coeficiente que tuvieran delante. En este caso, como vemos, el carbonato de calcio tiene un 1, no tiene nada delante, es un 1, y el dióxido de carbono también, por lo tanto se deja el 100 y el 44, sin multiplicar por ningún coeficiente estequiométrico. Lo que vamos a hacer ahora es pasar estos 350 gramos de carbonato de calcio, los vamos a pasar ayudándonos de esta proporción de masas moleculares a CO2, a dióxido de carbono. Pues vamos a empezar. Partimos, como siempre, del dato inicial del problema, que son 350 gramos de carbonato de calcio. Realizamos un factor de conversión. Como siempre, en la parte de abajo ponemos lo mismo que tenemos en la parte superior. Y arriba a lo que lo quiero pasar, que son gramos de CO2. Como acabo de decir, para pasar de gramos a gramos en una reacción química utilizo las masas moleculares multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos, que en este caso es 1, con lo cual las masas moleculares son 100 y 44. Tenemos cuidado en poner el 100 va con el carbonato de calcio y el 44 va con el CO2. Si realizamos esta operación en la calculadora nos da 154 gramos de CO2. Con esto tendríamos hecho el primer apartado. Pero como os he dicho al principio, también este primer apartado lo podríamos hacer por un camino un poco más largo, haciendo el paso de carbonato de calcio a CO2, pasándolo el dato inicial previamente a moles y luego pasando de moles a moles de CO2 y por último pasando de moles de CO2 a gramos. Vamos a hacerlo también por este camino, pues si resulta, aunque sea más largo, muchas veces vamos a pasar de un compuesto a otro en una reacción química a través de los moles, así que vamos a hacerlo también con moles. Vamos a empezar. Para ello, lo primero que vamos a hacer, vamos a ponerlo en otro color para que lo veáis, es el camino que vamos a seguir. Vamos a pasar primero los gramos de carbonato de calcio, los vamos a pasar a moles de carbonato de calcio. Una vez que ya lo tengo en moles, ahora el salto de una sustancia a otra lo hacemos de moles a moles, es decir, de moles de carbonato de calcio a moles de CO2. Y por último, como nos lo piden en gramos, lo pasamos a gramos de CO2. Estos son los saltos que vamos a hacer para hacer este problema de estequiometría. Como veis, haciéndolo por este camino es más largo que haciéndolo pasando directamente de gramos a gramos, pero con ello vamos a obtener moles que nos pueden ser útiles para calcular luego cualquier otro dato que nos puedan pedir, como litros o moléculas. Vale, pues vamos a empezar. Lo primero vamos a pasar los gramos que nos daban en el problema inicial, los 350 gramos
de CaCO3 los vamos a pasar a moles. Los gramos de CaCO3 los vamos a pasar a moles de CaCO3. Bien. Y para ello, como hemos aprendido ya en vídeos anteriores, para pasar de moles a gramos de una misma sustancia, un mol de cualquier sustancia es su masa molecular en gramos, que ya habíamos calculado también aquí previamente. Con lo cual, haciendo esta operación, nos va a quedar que tenemos 3,5 moles de CaCO3. Y ya tengo realizado el primer paso de aquí a aquí. Ya tengo los moles de CaCO3. Una vez que tengo los moles de CaCO3, voy a pasar de moles de carbonato de calcio a moles de dióxido de carbono. Para ello, lo que vamos a utilizar son los coeficientes estequiométricos de los dos compuestos, que en este caso, como no hay ningún número delante, es 1 en ambos. Pues vamos a hacerlo. Pasamos a la siguiente página y nos quedan que 3,5 moles de CaCO3. Hacemos factor de conversión, moles de CaCO3 en la parte de abajo y a lo que lo queremos pasar, moles de CO2 en la parte de arriba. Como acabamos de decir, sus coeficientes estequiométricos en ambos casos es 1, con lo cual la relación o proporción entre los moles es la misma. Y por tanto, los moles de CO2 son también 3,5. Muy bien. Ya tengo entonces realizado el siguiente salto. De moles de carbonato de calcio he pasado a moles de CO2. Me faltaría por último calcular los gramos de CO2 y es pasar de moles a gramos de esta sustancia de CO2. Y para ello voy a utilizar su masa molecular, que era 44. Vale, pues nos vamos y continuamos. Y pasamos los 3,5 moles de CO2. Mol de CO2 lo pasamos a gramos de CO2. Ya sabemos que un mol de cualquier sustancia es su masa molecular en gramos, que ya habíamos calculado y era 44. Y esto nos da 154, vamos a poner mejor el 5, gramos de CO2. Y este sería el cálculo del primer apartado. Si volvemos a la página anterior, vemos que nos coincide con el dato que habíamos calculado, haciendo el salto directamente de gramos a gramos. Si no estaría mal. Estos son los dos caminos para pasar de gramos a gramos de una sustancia a otra en una reacción química. Y con eso hemos realizado el apartado A. Muy bien, vamos ahora al apartado B. En el apartado B nos piden los litros en condiciones normales de ácido clorhídrico. Es decir, ahora lo que nos están pidiendo no es de CO2, sino es de otra sustancia de la reacción química, que es el ácido clorhídrico. Y en concreto nos piden los litros en condiciones normales. Litros de ácido clorhídrico. Muy bien, entonces partimos como siempre del dato que nos da inicialmente el problema, que son los 350 gramos de carbonato de calcio, pero como ahora no me piden gramos, no puedo hacer el salto directamente de gramos a gramos, sino que tendré que pasar estos gramos primero a moles de carbonato de calcio para poder saltar del carbonato al clorhídrico, de moles a moles, y ya pasar los moles de clorhídrico a litros. Esto que acabamos de decir lo vamos a escribir como hemos hecho antes, en otro color para que se vea mejor qué pasos vamos a realizar. Nos vamos a la siguiente página y lo escribimos. Vamos a pasar nos dan gramos de CaCO3. Lo primero lo paso a moles para poder pasar a la otra sustancia, CaCO3. Así ya puedo saltar al clorhídrico, a moles de clorhídrico, y de moles de clorhídrico a lo que me piden, litros en condiciones normales de clorhídrico. Estos son los pasos que tengo que hacer para ejecutar el segundo apartado. Vamos a poner que no habíamos puesto que este era el apartado B. Bien, como vemos, el primer paso, que es de gramos de carbonato de calcio a moles de carbonato de calcio, ya lo he hecho cuando he realizado el primer apartado. Mirad, aquí está. Los gramos de carbonato de calcio ya los pasé a moles de carbonato de calcio. Por lo tanto, este primer salto ya lo tengo. Ya sé que tengo 3,5 moles de carbonato de calcio. Ya tengo hecho este primer salto.
Una vez que tengo los moles de carbonato de calcio, tengo que saltar a moles de clorhídrico. Y para eso voy a mi reacción química y me fijo en los coeficientes estequiométricos de ambos compuestos. Y veo que el carbonato de calcio tiene un 1 delante y el clorhídrico un 2. Con lo cual el salto de moles a moles tendré que tener en cuenta esos coeficientes. Vamos a hacerlo. Habíamos dicho que tengo 3,5 moles de carbonato de calcio. Pues los moles de carbonato de calcio los voy a pasar a moles de clorhídrico. Y como acabo de ver en la reacción química, por cada mol de carbonato de calcio se forman 2 moles de ácido clorhídrico. Con esto, esto me va a dar 7, 2 por 3,5, 7 moles de ácido clorhídrico. Y ahora me falta hacer el último salto y pasar estos moles de clorhídrico a litros en condiciones normales, que es lo que me pide el problema. Para ello, cojo estos 7 moles que tengo de ácido clorhídrico y hago un factor de conversión para pasar de moles a litros en condiciones normales de ácido clorhídrico. En el vídeo que hicimos para pasar de moles a litros en condiciones normales, vimos que un mol de cualquier sustancia siempre contiene 22,4 litros. Con lo cual, poniendo esta relación y haciéndolo en la calculadora, me sale 156,8 litros de clorhídrico en condiciones normales. Y ya tengo hecho con esto el segundo apartado del problema. Volvemos a ver el enunciado y veis que nos pedían los litros en condiciones normales. Muy bien, y nos faltaría el tercer apartado, que son las moléculas de agua formadas. Muy bien, para el tercer apartado ahora vemos que nos piden moléculas de agua, con lo cual ahora tengo que saltar del carbonato de calcio al agua. Vamos a poner lo que nos piden debajo del agua, que son moléculas. A ver si me cabe. Ahí está. Vale, entonces vamos a volver a poner en color rojo qué pasos tengo que dar, pero para pasar ahora a moléculas de agua. Como siempre, parto del dato inicial, los 350 gramos. Lo primero lo pasaría a moles, porque cuando ya tengo el dato en moles ya puedo saltar de moles a moles de la otra sustancia que me piden, que es agua. Y una vez que tenga los moles de agua pasaré a moléculas. Pues vamos a escribirlo. Vamos a ponerlo en una segunda hoja, en una tercera hoja para que nos quepa. Y partimos de los gramos de carbonato de calcio, pasamos a moles de carbonato de calcio, de moles de carbonato de calcio ya paso a los moles de la sustancia que me piden, que en este caso es agua, y de moles de agua a lo que me piden, que en este caso son moléculas de agua. Bien, vamos a poner que esto es el apartado C y empezaríamos. El primer salto de gramos de carbonato a moles de carbonato, como vimos, ya lo teníamos hecho, lo habíamos hecho al principio en el primer apartado, y ya tengo aquí los moles de carbonato de calcio, que eran 3,5. Con lo cual este primer salto ya lo tengo. Ahora tendría que saltar de moles de carbonato a moles de agua. Me fijo en los coeficientes estequiométricos de la reacción y como ambos tienen un 1 delante, la relación va a ser la misma. Vamos a ponerlo. Los 3,5 moles de carbonato de calcio los voy a pasar a moles de agua. Y como he visto, la proporción es 1 a 1, con lo cual me queda el mismo número, 3,5 moles de agua. Ya tengo los moles de agua. Ya únicamente me faltaría calcular las moléculas. Y ya sabemos también por el vídeo que vimos para aprender a pasar de moles a moléculas, que para pasar de moles a moléculas de cualquier sustancia se utiliza el número de Avogadro. Vamos a hacerlo. Moles de agua a moléculas de agua. Y sabemos que en un mol de cualquier sustancia hay 6,02 por 10 a la 23, el número de Avogadro. Y esto nos da
2,107 por 10 a la 24 moléculas de agua. Y ahora sí que con esto he terminado el tercer apartado y he terminado también el problema. Como veis, estos problemas son bastante largos, pero hay que hacerlos con cuidado. Yo os aconsejo que escribáis, como he hecho aquí, qué pasos vais a ir haciendo en cada apartado para no equivocaros y para saber por dónde vais. Es también muy importante siempre escribir lo que estéis calculando de qué sustancia es. Pues al tener varias sustancias en la reacción química es fácil equivocarse y coger el dato de una sustancia diferente. Muy bien, pues espero que lo hayáis entendido.